¿Por qué no me ayudas a darle un fuerte aplauso a las personas que nos ven por internet? Dales un fuerte aplauso. Que escuchen de lo que se están perdiendo. Si ellos si tienen la oportunidad de venir y no vienen, que escuchen de lo que están perdiendo. Que aquí traemos un ambientazo, ¿sí o no? Hombre. Y quiero continuar con la serie que hemos estado estudiando acerca de Efesios capítulo 1. Y hemos visto las bendiciones espirituales. Hermano, tú no puedes disfrutar bendiciones materiales si no aprendes a disfrutar bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales son las más importantes, son las que sostienen nuestra fe, porque cuando no hay bendiciones materiales claras, nuestra fe tiene que descansar en las bendiciones espirituales que son en Cristo Jesús. Hemos estado viendo que estas bendiciones son en Jesús. Todos aquellos que estamos en Cristo tenemos acceso a esas bendiciones. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Mi esposita hace 8 días les compartía acerca de la predestinación, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que Dios nos escogió por su soberanía. No hay algo que nosotros hayamos hecho o vayamos a hacer en lo cual Dios haya basado para escogernos, simplemente así le plació. Y quiero hablarte acerca de la redención. Digo conmigo, yo soy un redimido. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 6 al 10. Efesios capítulo 1, versículo del 6 al 10. Si tú no traes Biblia, está en las pantallas. Efesios capítulo 1, versículo del 6 al 10. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien. Vuelvo a leerte el versículo 6 y el versículo 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido, ¿sobre quién? Dígalo fuerte, ¿sobre quién? ¿En quién? ¿En quién? Dígalo fuerte. El amado. Como si fueras cristiano. No fuera un grito a las solteras. Un grito a las solteras. Ya, te amarraste tus demonios, hermano. Sabes, los tienes bien domesticados. ¿En quién tenemos estas bendiciones? En el amado. El amado es Jesús. Y una de estas bendiciones es que tenemos redención mediante su sangre. Deberías anotar ahí, porque los guapos tomamos notas en iglesia, la palabra redención, ponerla ahí con mayúsculas, porque esta palabra redención nos ha abierto, iglesia, las puertas del cielo. Hay 2 términos en el Nuevo Testamento que se traducen en el español como redención, y el primero es agorazo. Anótalo ahí, agorazo, que viene de ágora. Y ágora en tiempos antiguos era un mercado o una plaza donde se hacían trueques. No sé si tú has visto en Marketplace que publican Chevy Pop 2002, impecable, mecánica 10 de 10, no le falla nada, prende al llavazo, acepto efectivo o posible cambio. ¿Sí lo has visto? No, o iPhone 16 Pro Max, estética de 10, no tiene bypass, posible cambio. ¿Lo han visto? Y que tú negocias con esa persona, no sé, le llevas un Samsung y 2,000 pesos y te da el iPhone a cambio del Samsung y 2,000 pesos. Eso es un trueque o un negocio, un intercambio. En el Ágora eso se hacía, intercambio de bienes, de vales, de propiedades, de comida, de granos, a cambio de otros bienes. Y de ahí viene también la palabra redención. Ahorita vas a ver por qué. El segundo término que utiliza el Nuevo Testamento es lutro. Lutro, ¿qué significa? Rescatar del cautiverio. ¿Cuántos esposos hay acá? Esposos. Felizmente casados.
Los demás están endemoniados, los vamos a llevar al retiro. Pero acá vemos hombres felizmente casados. Yo soy un hombre súper feliz en mi matrimonio. Imagínate que tú eres un hombre felizmente casado y tú llegas a tu casa después de trabajar y ves que no está tu esposa. Como eres cristiano no vas a gritar gloria a Dios, ¿verdad? Te vas a preocupar porque tú la amas según Efesios 5, ¿sí o no, hombres? Ayúdense, hombre. Y como tú la amas tanto, tú vas a buscar dónde está tu esposa. Y si estuviéramos en tiempos romanos, muy probablemente tu esposa estaría esclava. Ella tendría un amo, el cual la capturó, y ahora ese amo es dueño de tu esposa. Él decide cuándo come, cuándo duerme, si trabaja o si no trabaja. Porque ahora tu esposa, que no está en tu casa, es esclava de una persona. Pregunta, ¿harías hasta lo imposible, sí o no, para liberarla? No sabes si fue un ganar, mano, ¿no? Harías lo imposible para liberarla. Y en tiempos bíblicos, Roma tenía un negociazo que era la compra y venta de esclavos. 6 millones de esclavos habían en tiempos bíblicos por Roma. Era una de sus principales fuentes económicas del imperio. Bueno, no sé si tú sabes, pero bíblicamente la esclavitud no está prohibida. De hecho, hasta Efesios te da tips de cómo tratar a tu esclavo. No se sabía. Ya sabes cómo tratar a tu amigo el moreno, según Efesios 5. Pero como estamos en el siglo XXI, la esclavitud es un delito. Entonces, no te quieras poner muy bíblico, ¿verdad? Es pecado porque es delito la esclavitud. Pero si estuviéramos en tiempos bíblicos, tú tendrías que hablar con el nuevo amo de tu esposa, con su nuevo dueño, de quien es esclavo, y llegar a un acuerdo con esa persona. Y la palabra lutro significa el intercambio al cual tú llegas, al acuerdo que tú llegas con esa persona para que deje en libertad a tu familiar. Si en tiempos antiguos tú tuvieras un familiar que fuera esclavo y tú quisieras liberarlo, tendrías que hablar con su nuevo amo, con quien lo tiene esclavo, para que él llegue al precio y pueda dejarlo libre. ¿Me estás siguiendo? Eso es lutro, es pagar el precio requerido para liberar a alguien del yugo de la esclavitud. Si fuera alguien de tu familia, lo liberarías. Ahora, había 3 motivos por los cuales tú podías convertirte en esclavo. Y el primero de esos motivos era que tus papás fueran esclavos. El segundo era que tu nación o que tu pueblo fuera conquistado por el imperio. Tú te convertías en un esclavo. Y el tercero era por una deuda. O sea, tú ahorita serías esclavo de Electra. Estarías ahí con tu camisita amarilla vendiendo motos. Porque cuando no le podías pagar una deuda a alguien, te volvías esclavo de esa persona. Por eso dice la Biblia, que el que debe es esclavo del acreedor. ¿Estamos acá? Bien. Yo sé que ustedes no le deben a nadie más que el amarse, como dice la Biblia, ¿sí o no? Bien. Entonces estamos viendo que la redención es que hay unos esclavos. Y esos esclavos, según Efesios capítulo 1, versículo 6, es que para la gloria y la alabanza de su gracia ha impartido esta redención sobre nosotros. Nosotros somos los esclavos. Tú y yo somos los esclavos. Y quizá me dices, Paz, ¿yo de qué soy esclavo? Juan capítulo 8 versículo 34. Vamos para allá corriendo. Juan 8, 34. Son palabras de Jesús acerca de quién es espiritualmente un esclavo. Les aseguro que estoy leyendo en pantallas, que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. ¿De quién eres esclavo? Pecado. Tú y yo somos esclavos de nuestros pecados, porque nadie de los que estamos aquí podemos decidir cuándo empezar y cuándo dejar de pecar. Así como los esclavos antiguos eran esclavos por 3 motivos, tú y yo somos esclavos por causa de que nuestros papás son esclavos de sus pecados. Y nuestros papás son esclavos de sus pecados a causa de que nuestros abuelos son también esclavos. Y nos podemos ir así, y la causa principal es que Adán, el padre de todos nosotros, es esclavo de sus propios pecados. Porque tú no puedes decidir cuándo empezar a pecar y cuándo dejar de pecar. Tú naces en una naturaleza pecaminosa. Y no sé si sabes, pero al igual que los esclavos antiguos, tú eres esclavo porque alguien comenzó a ejercer dominio sobre nuestro mundo.
Y con mundo no me refiero a planeta Tierra, me refiero al cosmos, al sistema en el cual vivimos. No sé si sabes, pero el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás, el chanclotas, el cuernos. Es el príncipe de este mundo. Y como él vino a gobernar el mundo que Dios a ti y a mí nos confió liderar, pero a causa de nuestra falta de diligencia perdimos la autoridad de liderar, ahora somos esclavos porque él vino a gobernar este mundo. Eres esclavo. Y tercer motivo por el cual somos esclavos es que al igual que cuando alguien tiene una deuda con una persona, nosotros voluntariamente hemos decidido romper la ley de Dios y tenemos una deuda para con Dios y somos esclavos de esa ley, de las consecuencias de ese pecado. Eres esclavo de tus pecados. ¿Estás acá conmigo? El amo que nosotros tenemos, el hombre o la persona de quien somos propiedad, es Satanás. Pero no todos somos hijos de Dios, paz. No todos somos hijos de Dios. Porque Efesios capítulo 2 nos dice que antes sin Cristo, y si tú estás aquí y no estás en Cristo, déjame decirte que tú no eres libre de tomar tus propias decisiones. Tú eres esclavo de tus propios placeres. Tus placeres te dictan si destruyes o si edificas tu matrimonio. Tu falta de carácter determina cómo tratas a tu esposa. Tu falta de entendimiento dicta cómo educas a tus hijos, y eso no es libertad. Porque libertad es cuando tú eliges dejar algo o continuar en algo. Y yo sin Cristo, hace 10 años, yo era esclavo de mi naturaleza pecaminosa. Yo era esclavo de la inmoralidad sexual. Yo era esclavo de mis deseos. Yo era esclavo de una sustancia. Yo no podía decir que yo era libre cuando era esclavo. La sustancia determinaba cuándo la consumía. Yo no podía determinar cuándo la dejaba porque era esclavo. Y un esclavo no es dueño de su propia voluntad. ¿Estás acá conmigo? No, los veo serios, hermanos. Si no me muevo, no me ve. Dice la Biblia en 2 de Corintios que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, a quien le obedecemos cuando pecamos, ese es nuestro amo. Pero hubo un hombre hace 2000 años, el cual negoció el precio por tu libertad. Hubo un hombre hace 2000 años que provocó que yo hace 10 años pudiera dejar una sustancia, provocó que yo pudiera dejar la depresión, provocó que yo pudiera dejar las ganas de matarme. Y ese hombre es Cristo Jesús, quien pagó el lucro, quien pagó el precio, quien pagó el agorazo, quien le llegó al precio al diablo y le dijo: ¿cuánto quieres a cambio de que tú lo dejes libre para que me sirva? ¿Qué tengo que hacer a cambio de que tú lo sueltes para que él me sirva? ¿Sabes qué pidió el diablo? Su propia sangre, la sangre de Jesús. Porque este hombre que murió por nosotros no es cualquier hijo de vecina, iglesia. Es el amado en quien leímos hace rato en Efesios. Para el avance de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros los esclavos, el amado que es nuestro redentor. Di conmigo: el amado. ¿Quién pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra libertad? Nada más y nada menos que el amado del Padre. No sé si sabes, pero la Trinidad es lo que hace lógico que Dios sea amor. Porque Dios no podría ser amor si no tiene un objeto al cual amar. Y desde la eternidad Dios es 3 en 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y desde siempre Dios Padre ha amado al Hijo y al Espíritu Santo. Y desde siempre el Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo. Y desde siempre el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Es un vínculo perfecto de amor entre ellos. Y tanto ama a Dios que dice Mateo, cuando Jesús es bautizado: Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios ama a Jesús. Jesús durante toda la eternidad ha sido el objetivo del amor de Dios. Le he entregado todas las cosas a Jesús. Solo quiero que te detengas a pensar verdaderamente cuánto ama Dios el Padre a Jesús. Mucho. Colosenses dice que ha sometido todas las cosas a su dominio. Le ha entregado todo a Jesús porque lo ama. Ahora, según la Biblia, cuando tú crees en Jesús, tú te vuelves uno con Él. Porque tú no solamente estás con Cristo, tú estás en Cristo.
Y yo no sé tú, pero si yo soy uno en Cristo, quiere decir que Dios, si ama tanto a Cristo, me ama tanto a mí, porque yo estoy en Cristo. Y si la bondad de Dios se muestra para con Jesús, se muestra para conmigo. En otras palabras, Dios te ama tanto como ama a Jesús, porque estás en Él. Y esta persona, Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el amado del Padre, fue el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar a cambio de que tú fueras libre de tus pecados. Dime si Dios te ama o no. Ahora, entiendo que Dios ame a Jesús porque Jesús es perfecto. Entiendo que Dios ame a Jesús porque Jesús es Dios, porque Jesús es obediente. Según Filipenses, Jesús se hizo carne en obediencia al Padre y cargó una cruz en obediencia y murió en esa cruz obedeciendo a su Padre. Entiendo que Dios lo ame. ¿Sí o no te cae mejor tu hijo el que te hace más caso? ¿Sí o no? Sí, claro, porque ese es obediente. Ese va por las tortillas, no se clava el cambio, él te devuelve hasta el último peso. Y el que es más colmilludo, quién sabe de dónde lo sacó, ¿verdad? Hijo de tigre pintito. Con ese batallas más, con ese te peleas más. Yo entiendo que Dios ame a Jesús, pero no entiendo por qué me ama a mí. Porque en este versículo no solamente dice que el amado ha derramado su gracia sobre el universo, dice que la ha derramado sobre alguien, y ese alguien somos nosotros. Y quiero leerte según Efesios 4:17 una radiografía espiritual de cómo nos vemos tú y yo sin Cristo. ¿Cómo nos vemos tú y yo sin Cristo? Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Cómo está la gente que no conoce a Dios? Confundida. No confundida, irremediablemente confundida. Están en un estupor espiritual. Tanto que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Mi tío el briago me critica a mí que según yo estoy enriqueciendo a mi pastor con mi diezmo y él se gasta el triple de lo que yo doy de diezmo en caguamas. Yo soy el que está mal, según él. ¿Te das cuenta? La gente nos señala, nos critica que yo soy el que está mal porque quiero estar casado, porque quiero tener hijos, porque quiero tener un matrimonio feliz para siempre. Yo soy el que está mal, pero el que se siente que es perro, está bien. A veces huelen, ¿no? Un poquillo. Pero no son yo soy el que está mal. ¿Me estás siguiendo acá? Te critican a ti tus amigos cuando les platicas que te quieres guardar hasta el matrimonio, sexualmente hablando. ¿Tú qué te vas a estar guardando? Eso era de antes, de las abuelitas de antes. Tú disfruta la fruta. Le dicen, ¿sí o no? Porque ellos están irremediablemente confundidos. Otra versión dice, tienen el entendimiento entenebrecido. No ven lo que está mal. Eso somos tú y yo sin Cristo. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Eso somos tú y yo, esclavizados a nuestro pecado. No sé si sabes, pero hay algo que se le llama el síndrome de Estocolmo, que es cuando una víctima se enamora de su raptor. Y la gente está allá afuera, esclava a una sustancia. La gente está allá afuera, esclava a una perversión sexual, pensando que ellos son los que están libres. Si a ti el diablo te tiene atado en algún pecado, déjame decirte algo de parte de Dios. Tú no tienes libertad. Tú no eres libre. Porque ese pecado decide sobre tu vida. Ese pecado está decidiendo hacia dónde va tu matrimonio. Ese pecado está decidiendo hacia dónde van tus hijos. Y quizá tú puedes decir, es que tú no has vivido todo lo que yo he vivido. El único culpable, te lo digo con amor, de todos nuestros pecados, no son tus padres que te hicieron daño. No es ese trauma, no es esa herida que no has sanado. Y con esto no desacredito la sanidad interior, creo en la sanidad interior.
Pero también creo que cada uno de nosotros somos responsables y culpables de nuestros propios pecados. Porque yo, Cristian Hernández, yo he decidido faltarle a Dios. Yo he decidido insultarlo con mi independencia. Yo he decidido tomar el timón de mi vida creyendo que soy el mejor capitán para llevarlo a un buen destino. Yo he decidido voltear al cielo y con mis actitudes decirle a Dios, no te necesito. Yo he decidido poner a veces mi trabajo por encima de Dios. Yo he decidido por mi propia voluntad poner otras cosas por encima de Dios. Yo le he faltado a Dios y mi padre ni mi madre tienen la culpa. Yo lo he decidido hacer así. Y cuando yo entiendo que yo soy culpable, yo entiendo también que necesito esa libertad del pecado que solo Jesús puede darme. Porque entiendo que soy esclavo y quiero quitarme esas cadenas de esclavitud. Quiero quitármelas. No es normal consumir pornografía, no es normal. Estás atado espiritualmente. No es normal tener encuentros sexuales casuales, no es normal, no es la vida que Dios diseñó para ti. Eso te está matando, eso te está lastimando. No es normal idolatrar a tu novio o a tu novia, o a tu esposo o a tus hijos. No es normal. No es normal querer tener el control de todo. Eso te está matando. Eres esclavo. Y cuando tú entiendes que tus pies y tus manos tienen cadenas, es la única manera que tú puedes mirar al cielo y decirle a Dios, hazme libre. Porque yo no puedo en mis fuerzas. ¿Cómo puedo dejar una sustancia? ¿Cómo puedo dejar una persona que está haciendo mal a mi vida? ¿Cómo puedo dejar de consumir cosas que me convienen? Olvídate de tu disciplina y de tu buena voluntad. Eso es basura que no sirve. Porque en algún momento tu buena voluntad te llevó a consumirlo. No confíes en ti mismo. Lo que necesitas es pedirle a Dios de su Espíritu Santo. Que te dé fuerza para cuando tú no puedas. Que te fortalezca para cuando venga la tentación. Entonces tú y yo, esclavos del pecado, tenemos un amo que es el diablo, el cual quiere mandarnos al infierno, pero hay un precio de nuestra redención, y ese precio es la sangre de Jesús. Sigo leyendo en Efesios 1. Vamos para allá, Efesios 1. El siguiente, porfa. En el amado, en él tenemos redención, ¿mediante qué? El precio para nuestra libertad es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Quiero leerte Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Nuestro raptor demandaba un pago, porque la paga del pecado es la muerte. Para que tú puedas ser libre de ese pecado, era necesario que alguien se muriera. O tú o Jesús. Y Jesús decidió ser el quien muriera. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Me estás siguiendo? Pero Jesús, en lugar de que tú murieras, prefirió el morir, pagando el precio. Y fíjate, ¿cuál es ese precio? Como bien saben, estoy leyendo Primera de Pedro. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o como la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Compara el apóstol Pedro, iglesia, cosas que tú y yo perseguimos todos los días, el oro y la plata. Son cosas por las cuales tú das la vida. Se ríen, hijos del diablo. Te vas de espaldas por dinero. ¿Cuántas veces has dicho que no a Dios por tu trabajo? Y aquí el apóstol Pablo pone en su lugar esas cosas, son perecederas. Porque en los últimos tiempos, iglesia, no se va a evaluar quién tiene más dinero, sino quién tiene la sangre de Cristo. Porque en Apocalipsis dice que nosotros le hemos vencido a Satanás por el poder de la sangre y el poder del testimonio de Jesús. Antes de preocuparte qué tanta riqueza tienes en la tierra, preocúpate qué tanta sangre de Jesús hay sobre tu vida. Es incalculable porque en la sangre, ¿por qué sangre? Porque la sangre es el concentrado espiritual del valor de la vida de una persona.
Dice Levítico que la sangre es lo que contiene el alma. Los judíos creen que la sangre es el alma materializada. Por eso está prohibido, según la Biblia, comer sangre. Hasta para nosotros los que estamos en el nuevo pacto. En Hechos dice, les animo que se abstengan de dos cosas, de la inmoralidad sexual y de consumir sangre. De animales sacrificados. Porque la sangre es el valor de la vida de una persona. Ahora, Jesús derramó su sangre, el precio por nuestra libertad, que Jesús le pagó a nuestro amo, que era el pecado, es su propia sangre. Y esto significa no solamente redención, significa también pacto. Di conmigo pacto. Diga fuerte conmigo pacto. No sé si tú lo sabes, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pactos. Vamos a Éxodo 8:24. 24:8, perdón. Lee conmigo, aquí está en las pantallas. Moisés tomó, ¿qué cosa tomó Moisés? Roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que de acuerdo con estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Mató un animal es Moisés, puso sangre en el altar que representaba la parte de Dios y el resto lo roció sobre la gente. ¿Significaba qué? Pacto. Dígalo fuerte. Pacto. Dios es un Dios de pactos. En Dios no existen los acuerdos, en Dios no existen los contratos, en Dios no existen simples negocios. Dios es un Dios de pactos. Tanto que nuestra salvación, Mateo en la última cena lo dijo, esta es la copa, mi sangre que es derramada por ustedes en el nuevo pacto. ¿De qué está hablando? Sangre, ¿pero de qué? De un pacto. Di conmigo pacto otra vez. Hoy en día los cristianos no entendemos el pacto. Los cristianos no sabemos de pactos. Se nos olvidó que Dios es un Dios de pactos. Se nos olvidó que Dios es un Dios de votos. Y por eso hoy en día muchos ven el divorcio como una opción. Porque olvidaron que el matrimonio no es un acuerdo. El matrimonio no es un concilio. El matrimonio no es una comunión. El matrimonio es un pacto. Es un pacto entre un esposo que ama a su esposa y una esposa que ama a su esposo. Y los pactos son irreversibles, no se rompen, son eternos. Los pactos son hasta la muerte, hasta que el camión se estampe. ¿Estás acá? Nadie se baja de este barco porque estamos en pacto. Aunque mi esposa me trate mal, aunque mi esposa me ignore, aunque mi esposa no sea como yo quiero que ella sea, estoy en un pacto con ella. Y es un pacto delante de Dios que no se rompe, salvo por muerte y adulterio. Pero es un pacto. Pero como no lo hemos entendido los cristianos, por eso hoy es tan fácil agarrar tus cosas e irte. Te vas. Ya no siento amor. Dice, ¿no? El inmaduro que parece que tiene 15 años. Ya se acabó lo que siento. Ya no siento nada por ti. Bruto, es que el amor no se siente, el amor se cultiva. Porque es un pacto. ¿Tú crees que Jesús, dando su sangre por ti en una cruz, después te va a dejar a medio proceso? No, Él te comenzó. Dice que la obra que Él comenzó en nosotros no la va a soltar hasta perfeccionarla. Y no sé si tú lo has hecho, pero yo le he fallado 1000 veces a Dios. Yo le he fallado 1000 veces a Dios. Pero la sangre en esa cruz es indeleble. Aunque donde yo fallo, Él sigue siendo fiel. Donde yo fallo, su Espíritu Santo me convence para volver a pedirle perdón y volver a recibir ese perdón. Los pactos no se rompen, son para siempre. ¿Por qué hay gente que va del tingo al tango en las iglesias? Porque no entiende lo que significa pacto. No lo entienden. Lo ven igual que su matrimonio. Cuando me deja de gustar esto o aquello, agarro mis chivas y me voy. Esto es de pacto. ¿Están acá conmigo? Dios hizo un pacto con nosotros. Por eso Dios odia el divorcio, porque Dios es un Dios de pactos. Él hace pacto. Hermana, la prueba de amor es eso, la prueba de amor.
Y el amor se demuestra con pacto. Si te ama, se va a casar contigo. Si no, ¿qué le vas a andar probando? Al rato vas a andar llorando. Es que lo extraño, necesito liberación o que me hagan algo. ¿Por qué estás amarrada al vato ese que te trata mal? Porque se fueron a lo oscurito. En serio, en serio. Y la intimidad sexual es lo que sella el pacto en el matrimonio. La cereza del pastel va al final, no abajo del pastel. Yo por eso, a donde me voy, pienso en mi esposa. La amo como no tienes una idea. Hay un pacto entre ella y yo. ¿Quieren chisme? Está embarazada mi esposa. De este lado pueden dejar billetes de 200 para arriba. Y allá pañales, ropa, cuna, lo que quieran. Nah, no se crean. Y estuvimos investigando por qué yo tengo síntomas. Yo me ando durmiendo donde sea. Te prometo que ves que a las 3 de la tarde me siento como cuando te despiertan, como a las 4 de la mañana y te despiertan así de la alerta sísmica. Y ya hasta que estás en el patio ya te despiertas bien. Así me siento a las 3 de la tarde. Y estuvimos viendo que es como una cosa ahí rara de cuando el esposo ama mucho a su esposa. Le dije, ya ves, te confirmo que te amo. Hay un pacto. Es que hay un pacto, es que nos unimos mediante un pacto y eso no se rompe. Eso no se rompe. Jesús en esa cruz hizo un pacto en el cual literalmente te dijo, te amo de tal manera que doy mi propia alma vuelta a sangre, con tal de que tú sepas que mi amor por ti es irreversible y eterno. Jesús te ama y lo demostró en una cruz. Por eso hoy en Jesús tú tienes libertad. Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, hermano. Canta fuerte en la alabanza. Ya un esclavo está atado, está amarrado, no tiene voluntad. Pero tú en Cristo Jesús ya fue pagado el precio por tu libertad. Cuando Él estaba en esa cruz colgado, sus últimas palabras fueron Tetelestai, que significa consumado es. Literalmente significa el precio demandado ya está pagado. La deuda está cancelada. Lo que el diablo estaba demandando para soltarte, Jesús ya lo pagó en una cruz. Por lo tanto, no hay autoridad infernal que te tenga que mantener a ti en depresión, ni en sustancias, ni triste, ni con inmoralidad sexual. Tú eres libre por la sangre de Jesús. Haz lo tuyo, hombre. Créelo y haz lo tuyo. Y camina en esa libertad. Y el que está a tu lado, tú eres libre. Y entonces quita esa cara de guango, porque eres libre. Esta redención tiene efectos en nosotros. Sigo leyendo Efesios 1, versículo 7. Efesios 1, versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre. Los resultados de esta redención son los siguientes. Número 1, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8, segundo efecto de esta redención, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Dos efectos de la redención: perdón de tus pecados y sabiduría y discernimiento. Dios, cada vez que tú te arrepientes, te perdona tus pecados completamente. Dios no es hermanita ni hermanito despechado que vuelve a sacar, desentierra muertitos. ¿Te acuerdas lo que me hiciste cuando éramos novios en la prepa? Y te presenté a mi amigo. Dios no es así. Dice la Biblia que Él agarra tus pecados y los manda al fondo del mar y se olvida de ellos. Jesús, esto es poderoso. No solamente te perdonó tus pecados pasados. Jesús pagó el precio de tus pecados pasados, de los pecados que estás cometiendo y de los pecados que todavía ni cometes, con tal de que tú tengas libre acceso al trono de la gracia. Ahora, esto no es agarrarla de piñata. ¿Estás de acuerdo? Ya me perdonó. Disfruta la fruta. No.
Póngase vivo. Esto significa que el diablo no tiene poder para hacernos sentir culpables y así alejarnos de Dios. Porque mis pecados ya fueron pagados. Él ya me perdonó. ¿Estás acá? Y si ya me perdonó, yo tengo todo el poder de cambiar mi vida, de vivir de una mejor manera. Perdón total. Y no solo eso, sino que junto con este perdón, que es efecto de la redención, Dios también te ha dado sabiduría y discernimiento. Leímos en Efesios 4:17, leímos que los que no conocen a Dios, ¿cómo tienen su entendimiento? Están irremediablemente confundidos. Pero cuando tú vienes a Cristo, una venda se te es quitada de los ojos. Yo soy culpable de que mis hijos sean así, porque siempre los traté mal. Mira, ¿a poco? ¿Si será o no? No, ese es su abuelo, que de él heredaron los mustios. Entonces, si yo ando del tingo al tango, por eso tengo mi corazón tan dañado y en todas mis relaciones me siento inseguro de que me cuernen. ¿Tú crees que es eso? ¿Quién sabe, vea? Cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo te da sabiduría y entendimiento. Te da discernimiento espiritual. Ya no te pasan la rata por los ojos del diablo. Ya no se la compras. Las propuestas de placer ya las sabes identificar también como futuras muertes espirituales. Ya no te la compro. Ya no te creo de que nadie me quiere. Jesús murió por mí en una cruz. Ya no te creo de que ya cambiaste, que vas a andar cambiando. Si no conoces a Cristo, ¿tú qué vas a andar cambiando? Bloquear. Ahí le ignoras esa. Sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento. Sí, esto es lo que tú y yo irremediablemente confundidos. Siguiente versículo, porfa. La mente llena de oscuridad, lejos de la vida de Dios, mente cerrada, corazón endurecido. Estamos todos llorando en la presencia de Dios, pero el que no conoce a Dios nos ve como locos a nosotros. Si supieras que nosotros somos los que te vemos como raro a ti. Ojalá pudieras sentir un poquito de todo lo increíble que sentimos con la presencia de Dios. Se te quitaría esa cara de limón agrio. Estarías llorando igual que nosotros. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Aquí ya va a empezar a hablar de nosotros, de Iglesia Arca. Versículo 20. Sabiduría y entendimiento. Dirigirán sus manos, Señor. Declaramos y decretamos. Hay que descongelar la brujería para que funcione. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo escucharon y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan de un nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha creado en la justicia y santidad de la verdad. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Lo que está diciendo este versículo es que tú antes... Tú estabas vestido como un vago espiritual, como un huérfano espiritual. Y fue necesario que Jesús te rescatara. Y como la parábola del hijo pródigo, Jesús no solamente te perdona tus pecados, no solamente te limpia, sino que también dice la Biblia que Él te da una nueva vestimenta. Tú llegas a Cristo descalzo porque no sabes cómo andar en la vida. Y Dios te da un calzado. Y Dios te da un anillo que significa autoridad. Y cuando tú recibes a Cristo, todo lo que yo era, Cristian Hernández, sin Cristo, yo era un adicto, yo era un vago, sin identidad, sin paternidad. Yo venía a la iglesia a aburrirme porque no podía disfrutar de la presencia de Dios. Yo quería matarme, quería quitarme la vida porque mi vida no tenía sentido. Pero cuando yo vine a Cristo, yo me cambié mi vestimenta. Me puse el nuevo ropaje.
la nueva forma de vivir en Cristo. Porque yo he sido como un vago, yo no puedo entrar a lugares celestiales. Yo no puedo presentarme delante de un rey con vestimenta de vago. Yo necesito vestirme conforme a las riquezas que Dios quiere darme. Mira que está a tu lado, quítate esa ropa de vago que tienes. Mira, mendiga naturaleza pecaminosa, no si quieres meter. Se llaman hamburguesas, ¿no? Sabiduría y discernimiento. Si tú no tienes entendimiento de las cosas de Dios, por eso ves Conferencia Más Vida como X. Que voy a andar yendo yo a esa. Mejor me compro unos tenis. Quién sabe quién me decía así. Este era mundano el hermano. Mejor me compro ropa. No tienes entendimiento. No sabes lo que va a provocar. No sabes el hambre, la demanda. ¿Cómo va a hacer que el cielo se mueva de 10,000 personas adorando al mismo Dios? Eso es poderoso. Yo voy allá a entrenarme, equiparme, porque yo tengo que venir a servir bien equipado y bien entrenado. Pero cuando tú estás de huevón espiritualmente, ¿para qué te entrenas? Que el que está a tu lado, ya compra tus boletos, hombre. Perdón, sabiduría y entendimiento. Ahora, ¿por qué Dios ha hecho todo esto por nosotros? Versículo 8. Efesios 1, versículo 8. ¿Por qué Dios ha hecho tanto? Sabiduría y entendimiento. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué Dios se propuso rescatarme y pagar un precio por mi redención? Simple. Al final de los tiempos, o en el fin del mundo, no sé cómo le conozcas tú, pero es el final de los tiempos bíblicamente hablando. Dios va a tomar a Satanás, a sus demonios, al anticristo, al falso profeta, y los va a hacer que se arrodillen delante de Jesús. Y con la boca con la que una vez blasfemaron, ellos van a confesar que Jesús es el Señor. Todos los que no quisieron seguir a Jesús y rendirse a Él van a estar arrodillados al lado de Satanás. Y también van a estar confesando que Jesús es el Señor, pero con crujir de dientes. Y del otro lado estamos tú y yo. Apocalipsis 19, vestidos de lino fino. Listos para una pachanga, una boda celestial. Y vamos a estar cantando: Santo, santo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vamos a estar también de rodillas confesando que Jesús es el Señor. Porque todo lo que Dios está haciendo en su plan de redención es para que en ese final nuestros enemigos sean avergonzados delante de Dios. El demonio que te mantenía atado en depresión va a estar ahí. El demonio que dividió a tu familia va a estar ahí. Esa es tu victoria. Todos los demonios que te mantenían atado en pecado, ahí van a estar de rodillas diciéndole a Jesús: tú eres el Señor y no hay nadie por encima de ti. Cierro con esto. Vamos a leer el Salmo 2. Salmo 2. Léelo conmigo, está en las pantallas. ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice: he establecido a mi rey sobre Sión. Aquí está hablando de Jesús. Mi santo monte, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho: hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Las gobernarás con cetro de hierro y las harás pedazos como vasijas de barro.
Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes. Dile al que está a tu lado, sé prudente. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Dile al que está a tu lado, déjate enseñar. Sirvan al Señor con temor y con temblor, ríndanle alabanza. Besen al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Esta es la escena de los últimos tiempos. Jesús va a venir por segunda vez, pero ya no a ser crucificado, sino a reinar sobre todo el mundo. ¿Sabes quién va a reinar con Él? Nosotros. Y todos nuestros enemigos van a estar de rodillas a punto de ser mandados al lago de fuego. Y a ti y a mí nos va a entregar un trono para que juzguemos junto con Él. ¡Qué chulada! Jesús para eso pagó con su sangre, no para que tú estés atado en el pecado en el cual estás atado. Quiero invitarte a que te pongas de pie porque hoy Dios nos va a hacer libres.